Bien, pues buenos días a todos, buenas tardes desde donde nos estén escuchando. Estamos nuevamente en este nuevo proyecto llamado Diálogos para el Territorio Sostenible. Y en este segundo capítulo tenemos de invitado al doctor Pablo Sandoval, que él nos va a hablar sobre estos aspectos teóricos, metodológicos para el diseño de un modelo de competitividad sustentable para las ciudades, quien es también miembro de la red Pentagobernanza para el Territorio Sostenible. Ya lleva cerca de 2 años colaborando con la red y el día de hoy pues vamos a platicar con él sobre su perfil, su trayectoria, los trabajos que está realizando y que nos puedan servir para que los demás miembros de la red puedan además también generar alguna sinergia y también eh, nodos o redes de colaboración. Bienvenido, doctor Pablo. Edwin, buen día. ¿Qué tal, doctora Esmeralda, Edwin? Es un gusto estar con Doctores, ustedes. buenos días, Esmeralda. Pablo, pues es un gusto que estés aquí en nuestro segundo episodio, doctor Pablo. Yo estoy muy contento, creo que el desarrollo de este ejercicio y este escenario de canal de difusión, Diálogos por el Territorio Sostenible, pues están logrando su objetivo, que es llegar y llevar información sobre lo que hacemos a distintas personas del ámbito académico, también del ámbito ciudadano. Hemos tenido pues una cantidad de vistas amplia, ¿no? Ya creo que superamos las 200 vistas, que pues para estar empezando, pues no seremos Ibai ni ningún youtuber famoso, ¿verdad? No seremos Yuya, pero vamos iniciando con algo interesante que creo que vale la pena pues seguir cultivando y te agradecemos, Pablo, por estar aquí con nosotros. Recuerden que esto es una iniciativa de la red de Pentagobernanza y Territorio Sostenible que está, digamos, vinculada al CUSEA, al Centro Universitario de Ciencias y Económicos y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y a la MPDU, la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias, Edwin. Pues aquí con el gusto de compartir algunas de mis experiencias de trabajos que he realizado de investigación en una ya pues muy extensa carrera universitaria. Alrededor de 35 años acabo de cumplir en la universidad. Oye, Pablo, y platícanos sobre tu trayectoria académica. ¿Cuál ha sido tu formación y dónde te has estado formando? Para que los que no te conozcan, pues ubiquen muy bien. Claro, con mucho gusto. Bueno, yo soy economista de formación original, egresado en la Universidad de Guadalajara con maestría en economía. Tengo una especialidad en economía de la empresa. Cursé un doctorado en crecimiento económico y desarrollo sostenible en España y otro doctorado en ciudad, territorio y gobernabilidad aquí en la ciudad, territorio y sustentabilidad en la Universidad de Guadalajara. Tengo, como lo había comentado, 35 años en la universidad. Yo empecé siendo estudiante precisamente en actividades de investigación. Inicié como auxiliar de investigación en una convocatoria de esas que ya no hay casi en la Universidad de Guadalajara, que se publicó en el año 88, siendo yo estudiante de segundo semestre de licenciatura. Eh, Concursé por una plaza y la obtuve y pues he tenido ya una larga estancia en la universidad como docente, como investigador. He cumplido también funciones administrativas en algunos episodios y además pues me dedico a actividades de consultoría. Estoy certificado por el conocer como consultor y como instructor en emprendurismo. Eh, Tengo, no sé, tal vez 50, 60 publicaciones entre libros, capítulos de libro, artículos arbitrados, la totalidad de ellos en una gran cantidad de órganos de difusión, revistas. Ha publicado la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Metropolitana. He publicado en Colombia, en Costa Rica. Es decir, Pablo, ha sido un trabajo ya muy arduo. Sí, una pregunta. Actualmente, ¿cuáles son las líneas de investigación que estás desarrollando? Que digamos, pues estás como, me imagino que en tus 30 años de experiencia como investigador cultivaste algunas, pero
se han ido transformando, se han ido modificando. ¿Cuáles son las Sí, sin actuales? ¿En duda. qué estás trabajando actualmente? Actualmente yo trabajo en temas generales sobre problemas del desarrollo, en particular de unos años a la fecha, 4 o 5 años a la fecha, tal vez más. He estado trabajando la línea de competitividad sustentable de los territorios y las ciudades. Y mis últimos trabajos que he presentado en congresos tienen que ver con este modelo que diseñé, que propuse y que incluso he aplicado en algunos casos al análisis del turismo, ¿no? Es una propuesta teórico-metodológica que ya ha tenido algo de difusión y ha sido muy bien vista. Es un trabajo que está en proceso, no lo he concluido todavía, pero al menos la propuesta teórico-metodológica está más o menos consolidada. Oye, Pablo, y en este debate actual sobre la competitividad sustentable de las ciudades, pues que se centra en esta forma de equilibrar estas dimensiones económico, ambiental y social, ¿cómo es la forma en que la metodología que has utilizado para abordar o proponer estos equilibrios en las ciudades? Sí, este trabajo ha provocado mucha controversia, particularmente en el marco de grupos de investigación que se dedican a los estudios sobre sustentabilidad, porque dicen que en principio es una contradicción. O sea, pensar en una ciudad sustentable es en sí mismo una contradicción. Así lo ven. El asunto es el siguiente, vivimos en un mundo cada vez más urbano. Entonces las ciudades son el locus del desarrollo, es donde se generan o se cancelan las oportunidades para la mayor parte de los habitantes del planeta, ¿sí? Eh, por lo tanto, lo que ocurre en las ciudades va a ser definitivo en el futuro, no solamente económico, social, en el futuro de la humanidad, ¿no? En términos incluso de sobrevivencia, porque el mundo tiende a ser cada vez más urbano. Las estimaciones de la ONU plantean que para el año 2050, más o menos el 70% de la población va a vivir en ciudades. Entonces, no podemos obviar estas tendencias que son, por supuesto, muy importantes a considerar. Entonces, yo lo que he hecho, a diferencia de cómo se mide la competitividad de las ciudades, lo que he hecho es lo que llamo un modelo espejo. Es decir, a mí no me interesa hacer lo que hacen los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Foro Económico Global o el Instituto para el Desarrollo o el CIDE y otras instituciones a nivel local, el INCO, que lo que hacen es utilizar medidas normalizadas para medir la competitividad. Es decir, se estandarizan un conjunto de parámetros que sirven como referencia para medir la competitividad de las ciudades. El problema es que no nos queda claro qué tanto se cumplen los parámetros en términos de los referentes ideales, ¿sí? Por ejemplo, voy a ser muy breve en esto, ¿no? Lo que se busca es ver quién está mejor, aunque todos estén mal. Puede ocurrir que todos estén. Entonces, lo que yo planteo es un modelo espejo, es decir, un modelo normativo, evidentemente, ¿sí? Porque plantea una serie de principios teóricos, metodológicos y axiológicos que tienen que ser el referente para ponderar la competitividad sustentable de las ciudades, con base en el modelo, no en comparación con las otras ciudades, que es lo que habitualmente se hace, ¿sí? Claro, Pablo, lo que pasa es que ese modelo, bueno, no el tuyo, sino digamos, el usual, tiene una visión como muy global que no se deslinda todavía de esa visión moderna de progreso y de desarrollo. O sea, todavía Realmente. tiene el heritaje, pues, del consenso de Washington y de estas pautas que nos dictaban para salir adelante, ¿no? Entonces, este tema de la comparación entre eh, desestima las virtudes de lo local, ¿no? Por eso creo Sin que duda. esto que tú planteas como modelo es bastante interesante porque justamente dentro del concepto de lo sustentable, de nada sirve lo comparativo cuando estás dejando de lado las propias virtudes y las virtudes de tu propia experiencia, ¿no? Por supuesto. De hecho, fue algo de lo que tratamos
de ver en los libros que publicamos sobre los objetivos del desarrollo sostenible. No un ejercicio de lo global, sino de lo local, entenderlo desde lo local, porque de nada sirve el gran lineamiento global general si no tiene una aplicabilidad precisa en Ujú. los municipios, en los territorios, en las ciudades propias, ¿no? Y creo que ese tema, sin lugar a dudas, es bastante importante en la medida en que nos hace ver que necesitamos entender y aplicar esto a un contexto preciso y no necesariamente el modelo aplica en todas partes, ¿no? Es cierto. De la misma forma, pues el modelo debería ser mutable, ¿no? Debería modificarse en las medidas de las necesidades locales, ¿no? Sí, claro. Entre las virtudes o cualidades que podría tener este modelo, una de ellas tiene que ver precisamente con lo que comentas, Edwin. Tiene que ser un modelo flexible. Es decir, no podemos medir la competitividad sustentable de las ciudades de manera homogénea, porque las ciudades son distintas, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo no puedo utilizar un indicador sobre la densidad de masa arbórea en una ciudad de Kuwait, porque yo sé que no hay árboles en esas ciudades, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Uno de los absurdos en los que caen los modelos que miden la competitividad quedó perfectamente ilustrado hace algunos años, ¿no? Resulta que nosotros sacamos en el estudio que hace el Foro Económico Mundial, estuvimos mal en el indicador de salud. ¿Por qué? Porque uno de los componentes importantes del estudio desde el punto de vista metodológico son las consultas y las encuestas que se aplican a supuestos expertos. Entonces a alguien se le ocurrió de esos que consultaron decir que teníamos un indicador muy alto de malaria en México, ¿no? Y eso es absurdo. O sea, hace 50 años que no hay un caso de malaria en México, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo que parece muy trivial para darnos cuenta en ocasiones la inutilidad de estos modelos, ¿no? No son un buen referente, ¿no? Otro de los principios que yo planteo que me parece rompe un poco con la ortodoxia es que la competitividad no es un medio, ¿sí? Perdón, no es un fin, es un medio, ¿sí? O sea, el propósito de las ciudades no es ser competitivas, no es el fin, ¿sí? Es un medio para qué? Para generar mejores condiciones de vida, mejores oportunidades de desarrollo. Para eso sirve la competitividad. Pero además también otra cuestión importante es concebir la competitividad como un constructo social. Es decir, la competitividad se construye socialmente, ¿sí? No es un atributo per se de ningún sector de la sociedad, ni mucho menos es una atribución exclusiva del sector empresarial, ¿sí? Entonces, hay planteamientos, me parece que rompen con la ortodoxia de una manera muy importante, como ha sido mi estilo en otro tipo de trabajos que he hecho, pero sustentado. ¿A qué recurro? Yo recurro un poco a lo que Boaventura de Sousa llama las epistemologías del sur sojuzgadas, ¿no? Y curiosamente puedo compartirles que hay una gran cantidad de trabajos que se hicieron en América Latina y en algunos países africanos sobre el tema de la competitividad entre los años 70 y principios de los 90, pero que nunca tuvieron la difusión que tienen, por ejemplo, publicaciones de origen anglosajón o europeo occidentales. Entonces, este rescate me parece que es una de las aportaciones más importantes de este trabajo. Sin duda, esto que dices a mí me parece súper relevante, Pablo, porque creo que en este aspecto siempre ha habido como eh, un ambiente colonialista un poco, ¿no? Sin duda. Académico, por un lado, pero también en este aspecto del desarrollo y del progreso, ¿no? Como que la idea siempre es parecernos a ellos, ¿no? Y nunca generar nuestra propia identidad y nuestros propios resultados frente a lo que deberíamos entender por nuestro propio desarrollo, ¿no? Y estoy bastante de acuerdo contigo en que sí vale la pena que estas metodologías sean flexibles en el sentido de que no pueden ser eh, modelos que se aplican a diestra y siniestra por todo el globo terráqueo porque se supone que todos deben cumplir con las mismas características. No nos vayamos muy lejos, hablabas de Kuwait o de Arabia Saudita. El concepto de área verde en México, por ejemplo, es muy particular.
Yo vivo en Ciudad Juárez y entonces aquí hay un gran dramatismo por el concepto del área verde, porque las áreas no son verdes, los parques no son verdes, ¿no? Cuando perfectamente puedes tener jardines desérticos, otro tipo de interpretación, ¿no? Entonces nos quedamos como con la idea que nos están vendiendo muchas veces, pero no la adaptamos a los contextos sociales, espaciales y en general territoriales en los que estamos, ¿no? Y creo que es muy importante esa reflexión que estás haciendo. Claro, Oye, a mí aquí me gustaría comentar que este modelo que nos estás comentando, pues rompe con lo que normalmente estamos identificando competitividad de las ciudades como una gran prosperidad, sobre todo económica, Ujú. y donde se le ha puesto o se ha preponderado esa dimensión económica y donde las grandes políticas públicas de vivienda, políticas de desarrollo económico, pues precisamente han ido centradas en esa dimensión y con esos actores, ¿no? En este sentido, cómo centrar al individuo, al habitante, para que viva en una ciudad competitiva, pero que no lleve a unos costos sociales y a unos costos ambientales que ya hemos visto que hemos estado teniendo por apostarle a una ciudad competitiva desde una parte mucho más económica, olvidándonos las carencias y el impacto ambiental que estamos teniendo. ¿De qué manera este modelo puede involucrar a los individuos, sobre todo para llevar esta competitividad, pero muy al estilo local, muy a las necesidades, a la cultura, a las vivencias del habitante? claro. Bueno, es una tarea complicada, pero en principio creo que el primer paso no lo hemos consolidado. A propósito de lo que decía Edwin, la resistencia a la imposición de esta mentalidad muy vinculada a lo que me parece de manera arrogante se le llama el pensamiento único, el consenso de Washington, todo este asunto que Fukuyama planteó con la caída del bloque oriental en los años 90 y ese famoso libro que escribió El fin de la historia, ¿no? Donde planteaba que las economías de mercado eran la única sociedad posible, el único modelo de sociedad posible. Yo lo que observo es que hay poca resistencia en la academia para plantear cuestiones diferentes. O sea, ese es un reto que no hemos todavía superado. Nos dedicamos a reproducir lo convencional, lo ortodoxo en nuestros trabajos de investigación, en la mayoría de los casos. Ese es un primer paso que me parece es importante dar en la trayectoria que debemos de seguir para cambiar la visión, la cosmovisión que tenemos de este asunto de la competitividad, de la participación que tengamos en el concierto mundial, no solamente en la economía, en la sociedad, en la cultura, etcétera, ¿no? El otro consiste en hacerle entender a a la gente, digamos, que a nuestros estudiantes, a la sociedad en general, a las comunidades, que hay diferentes formas de participar en la economía y en la sociedad globalizada, ¿sí? Y nosotros hemos tenido una inserción empobrecedora en la globalización. Yo a veces les pongo una metáfora a mis estudiantes, les digo, porque alguna vez lo plantea Orlando de Soto, por ejemplo, y Amartya Sen también lo plantea en un trabajo, ¿no? La metáfora del tren de la globalización, con este petate del muerto de que si no nos subimos al tren de la globalización nos arrolla, ¿va? Y entonces, utilizando esta metáfora, yo les digo, bueno, sí, pero es que en el tren hay quien dirige la locomotora, hay primera, segunda, tercera clase y hay quien se cuelga del tren, ¿verdad? Entonces, el tema no es solamente montarnos en el tren de la globalización, porque esto es, además es inevitable, yo lo reconozco en principio, pero también depende de qué papel, ¿sí? De qué posición queramos asumir en ese sentido, ¿no? Queremos ser actores del proceso de la globalización. Entonces, en principio necesitamos entender la globalización de una forma distinta y comprender también las formas en que podemos participar, ¿sí? Lo que estamos haciendo es uh, tenemos un papel realmente secundario, por decirlo menos, en la globalización, ¿sí? No somos realmente actores de la globalización. Entonces, eso es muy importante. Lo otro, pues hay que romper con estas ataduras, ¿no? La camisa de fuerza que nos quieren imponer en muchos sentidos, ¿no? En lo académico.
hay que romperla y hay que fomentar otras visiones del mundo, de la economía, de la sociedad, que además son posibles. Son estas cuestiones, me parecen fundamentales para lograr este propósito, acercarnos. Las comunidades nos ponen la muestra. Hay muchas experiencias de modelos de este tipo que son absolutamente viables, ¿sí? Y que no, somos un laboratorio, muchas regiones de nuestros países son un laboratorio para fomentar, multiplicar estas experiencias, ¿sí? Pero no nos hemos abierto a esas posibilidades. Hay que hacer un gran trabajo de investigación y de sensibilización con las sociedades latinoamericanas en este sentido. Y yo creo que aquí la invitación, Pablo, es que desde nuestra trinchera, desde nuestro ámbito habitual o desde donde estamos trabajando, necesitamos buscar esas opciones para poder participar, para poder manifestar. Y creo que aquí ahí está la parte también del poder, porque, ¿y en qué lo digo? Cuando hablamos de la participación, sobre todo, por ejemplo, en planes parciales o en los programas de desarrollo, pues quienes tienen mayor poder económico tienen también una participación en la decisión. Y bueno, por ejemplo, un ciudadano normal a pie que no tiene condiciones para poder participar, ¿cómo hacerlo para participar? Hemos visto algunos casos muy importantes de resistencia social que se han manifestado y que han atendido y que han levantado la voz en ciertas cuestiones, sobre todo social, ambientales, que es donde hemos visto en la zona metropolitana de Guadalajara algunos grupos importantes que han podido usar los pocos recursos que tienen para levantar la voz y poder hacerse ver presente y manifestar su opinión y su punto de vista, ¿no? Entonces, desde la trinchera donde tú estás, Pablo, ¿cuál es la propuesta para poder también hacer más inclusivo, para poder hacer una participación o generar estos canales de gobernanza para estos modelos de competitividad? Mira, ahorita casualmente en el CUSEA hemos estado trabajando una propuesta para lo que llamamos la ecoalfabetización. Es decir, cómo convertir el tema de la sustentabilidad, los problemas medioambientales que son, por supuesto, críticos actualmente, de un tiempo para acá, en el tema transversal, en la formación de los estudiantes, ¿no? Es un reto tremendo, ¿eh? Tenemos un documento, una propuesta de documento que no entra en la agenda de quien dirige la universidad, ¿no? Hemos insistido en que nos den un espacio para plantearlo, pero rompe precisamente con un conjunto de intereses y de usos y costumbres que están muy arraigados en las instituciones. Lo mismo pasa en la sociedad, ¿sí? No podemos desdeñar el hecho de que finalmente lo que define las relaciones y el peso relativo que tiene cada grupo social en la toma de decisiones, pues son cuestiones de poder político y de poder económico, fundamentalmente, ¿no? Hay muchos intereses en conflicto con este tipo de propuestas, eso me queda claro. Yo he presentado el trabajo, porque tengo un libro publicado sobre el tema, he presentado el trabajo en distintos foros y la verdad es que lo que causa a veces es sorpresa, por una parte, de hacer este tipo de planteamientos, pero también cierto rechazo, cierto desdén, ¿no? No ha faltado quien me califique como loco, ¿no? Es decir, es que lo que tú estás planteando no es posible, ¿no? Bueno, no es posible porque no se ha intentado. Yo creo que hay que acercarnos a las comunidades, analizar estas experiencias de diseño, de modelos de gestión, de gobernanza, de sus recursos de toma de decisiones y aprender de esas experiencias, ¿no? Aprender de esas experiencias porque me parece que ahí está la clave, ¿no? Procesos de cambio como los que estoy planteando que tienen que ver con no solamente con temas de conocimiento y de cultura, sino también con el etos social, ¿no? Eh, son complicados, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo desde la academia, ¿sí? Me parece que esto es fundamental. Y Pablo, creo que en fíjate general que no lo estamos haciendo. esto que dices es muy importante porque es que al final, bueno, la academia y las universidades, no solamente en México, sino
pues básicamente en todo el mundo terminan siendo reflejo de la misma estructura social, ¿no? De cómo funciona sin duda. todo el constructo, toda la construcción social, ¿no? Al final, yo creo que esto que mencionas se puede relacionar con esta idea como de, bueno, con dos ideas. Una, con un estado de confort, ¿no? De no salir de la zona de confort y de hacer las cosas como se me dijeron que había que hacerse, situación que básicamente eh, encierra la posibilidad de innovar, ¿verdad? De sacar nuevas ideas adelante. Que creo que ahí hay una gran dificultad, o sea, hacerle cambiar de pensamiento a una persona es complicado en el sentido de, bueno, es una cosa que no se puede lograr, más bien las personas cambian de pensamiento a partir de sus experiencias, de lo que van viviendo, pero entonces pongámoslo en términos institucionales, como un cuerpo académico, por ejemplo, nosotros que estamos en la academia, cambia de perspectiva en términos a qué líneas investigar o en términos a qué problemáticas abordar para desarrollar sus experiencias. Y lo mismo si vamos subiendo de escala, ¿no? O sea, hay como toda una estructura ya muy consolidada y muy fuerte que es difícil de mover, porque estos movimientos pueden incluso pueden implicar el derrumbe desde los cimientos, porque es cambiar los paradigmas un poco, ¿no? Entonces creo que sí son dificultades bastante amplias. Lo que pasa es que la primera responsabilidad de la universidad y en general de la academia más bien, no de la universidad, sino de la academia, para hablar también de los colegios y de todos los ámbitos donde se da pues la construcción del conocimiento, es justamente debatir el conocimiento y debatir la construcción de ideas. Entonces, pues sí, que un político venga y nos diga que estamos locos o que esto no se puede hacer, pues sí, es su visión, pero en la academia deberíamos tener la posibilidad de construir este debate, de socializar estos debates, de enfrentarnos por estas ideas, y hablo de enfrentamientos, no como algo malo, no, el enfrentamiento de las ideas es digamos, la cuna para otras nuevas ideas, ¿no? Para llegar a acuerdos. Entonces creo que sí es importante esto que estás haciendo en la medida en que hay que socializarlo, hay que seguirlo estructurando, seguirlo construyendo. Y de verdad que creo que espacios como este, por ejemplo, permiten eso, expresar ideas y que otros académicos pues nos cuenten sus ideas, ¿no? Y que debatan con nosotros, que dialoguen con nosotros. Yo creo que no se trata de que todos vayamos tomados de la mano como buenos amigos, ¿no? Eso no es necesario, ¿verdad? Pero sí que podamos discutir abiertamente, de forma transparente, por estas ideas antes de juzgar o criticar los productos o las metodologías que se están desarrollando. Entonces, no me queda más que felicitar pues este trabajo que estás haciendo, es muy interesante. Esperamos pues también poder tener más conocimiento de la metodología en lo que hagas con nosotros en la red, porque la idea es justamente que la red se nutra de la experiencia de cada uno de ustedes, de los investigadores. La red por sí sola, y esto lo hablábamos muy al inicio con la doctora Esmeralda, cuando decidimos pues lanzarnos al ruedo e intentar congregar a personas para que colaboráramos en conjunto. La red, en principio, el principio y el objetivo principal es ese, ¿no? Que podamos nutrirnos del trabajo individual independiente y después convertirlo en trabajo colectivo, ¿no? Que tenga algo más de fuerza, que tenga, digamos, algo más de posibilidades de presencia en el entorno académico, ¿no? Bueno, pues yo los invito a ir cerrando este capítulo y sí me gustaría mucho que el doctor Pablo, ¿qué retos tenemos para poder llegar a ciudades competitivas sustentablemente? De qué es lo que estás ubicando tú que necesitamos o cuáles retos estás tú ya identificando con las investigaciones que has realizado, que es hacia donde deberíamos de ir apuntando y trabajando. Sí, yo creo que lo más importante es eh, eh, tener la suficiente apertura como para debatir estos temas, ¿no? Que me parece que todavía no la alcanzamos, ¿no? Ese es un gran reto, ¿no? Incluso en la academia, ¿no? No solamente hemos perdido, dice Bauman, la capacidad de debatir, sino que ni siquiera podemos ya mirarnos a los ojos, ¿no? Es muy lamentable que las universidades hayan perdido
esa cualidad tan importante, ¿no? Esa riqueza que significa la diversidad, pero la diversidad en activo, es decir, la diversidad a partir del debate, de la Claro, es que confrontación de ideas, ¿no? te vale el desacuerdo, por supuesto. Claro, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo, como lo digo, romper la camisa de fuerza, ¿no? De lo instituido, de lo convencional, de lo habitual, el salirnos de lo políticamente correcto, de lo académicamente Mm, correcto, que ya también se usa, ¿no? Yo siempre he dicho, y me parece que esto es muy importante para transformar, para que la universidad se convierta en un espacio de transformación de la sociedad, ¿no? Creo que lo más importante es tratar de no mentir, ¿sí? Un académico no puede mentir, se puede equivocar, pero intencionalmente no puede mentir, y menos con el propósito de quedar bien políticamente o institucionalmente. Y esto no lo hemos logrado. Eh, el otro que me parece que es muy importante es también eh, entender que la mayor parte de las propuestas que puedan sacarnos adelante como sociedad, en el marco de una ciudad, de una comunidad rural, tienen que ser construidas colectivamente. Y la idea que impulsemos de competitividad de un territorio, de una ciudad, tiene que construirse colectivamente. Y tenemos, por supuesto, que tener la disposición para hacerlo, pero también las condiciones sociales de apertura, políticas, etcétera. Y si no existen, pues hay que construirlas, ¿no? Me claro. parece que esos son los grandes retos, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ese sentido y con ese reto que nos manda el doctor Pablo, pues creo que está en la red adecuada, ¿no? Que es Pentagobernanza para el Territorio Sostenible. Y desde la red, alguna invitación que quieras hacer a alguno de los miembros para ir cerrando, de los que están aquí en la red y que puedan colaborar y que puedan acercarse contigo, si puedes mencionarnos tus redes. Sí, bueno, yo participo en esta, además de en esta red, participo en la red de investigadores en turismo internacional, de investigadores en turismo, desarrollo y sustentabilidad, en la red de investigadores en competitividad, es una red nacional. Soy secretario actualmente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, es un espacio también que está abierto para la participación de los miembros de esta red y por supuesto me interesa de sobremanera colaborar con quien esté interesado en estos temas, quien tenga líneas de trabajo, de investigación similares, con el propósito no solamente de ampliar el debate sobre la propuesta que estoy elaborando, sino también de generar sinergias en trabajos de investigación, trabajos conjuntos. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu participación. Invitamos a los miembros y a personas que estén interesados a ser parte de esta red, seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube y también en Facebook, donde pueden ustedes escribirnos y mostrar interés de poder ser parte de esta red y seguir sobre nuestras actividades. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Muchas Edwin. gracias, Edwin. Muchas gracias, Esmeralda. Muchas gracias a todos los compañeros de la red. Fue un gusto. Pablo, gracias por tu grandiosa reflexión el día de hoy. Me voy muy contento y muy animado a seguir debatiendo en otros ambientes. Esmeralda, como siempre, todo un placer. Esperamos a las personas que lleguen a este video que pues nos den like, que sigan el canal, que nos ayuden a difundir también este escenario. Y sobre todo, si están interesados en ser parte de la red, que se comuniquen con nosotros a los correos que ya podrán encontrar en la información del video. Muchas gracias a todos y tengan un buen día. Hasta Igualmente, fue un luego. placer. Gracias.